Hola a todos, gracias y paz. Padre, te damos gracias por hacernos participantes de tu llamado, participantes de tu naturaleza divina, por hacernos parte de ti. Gracias porque tú eres el que nos enseña todas las cosas, Señor. Eres el que nos guía, nos sustenta, nos guarda. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Vivifícanos con tu palabra, santifícanos con tu verdad. Tu palabra sea viva en nosotros, Señor. Podamos comer de ella, disfrutarla en tu nombre y vivirla en tu nombre, Jesús. Bueno, vamos a leer San Juan, capítulo 15. Dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, aquí el tema central de lo que acabamos de leer es estar unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo. Algo que tenemos que entender es que desde el momento que pusimos nuestra fe en el Señor, desde el momento que creímos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, desde ese momento fuimos unidos a Él. Ahora estamos en Él y Él está en nosotros.
lo primero que tenemos que entender es nuestra posición. Ahora todos los que creemos en el Señor estamos en Cristo. Estamos unidos a Él. Entonces por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué significa que estemos unidos a Cristo? Estar unido a Cristo significa que ahora nuestra confianza está en Él, que ahora dependemos de Él, que nada podemos hacer sin Él. Estar unido a Cristo significa que Él es la fuente, Él es nuestra fuente de vida. De Él tomamos todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. Entonces tenemos que entender algo. Tenemos que entender esto, que ahora somos uno con el Señor. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora somos parte de esa vid. Ahora somos ramas unidas a la vid. Las ramas no tienen vida en sí mismas. Las ramas dependen de la vida que fluye de la vid. Asimismo nosotros ya no tenemos vida propia. Ahora nuestra vida es Jesucristo. Ahora vivimos en Él. Vivimos por Él. Y vivimos para Él. Sigamos leyendo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Escuchen bien lo que dice, permanecer. Ya no tenemos que buscar una posición. Ahora nosotros tenemos que permanecer ahora. Que estamos unidos a Cristo, tenemos que permanecer en Él. En el Antiguo Testamento decían buscar a Dios. Porque el hombre tenía que buscar a Dios porque todavía el hombre y Dios no eran uno. Pero ahora, en el nuevo pacto, ahora nosotros no buscamos a Dios. Nosotros ahora ya estamos en Dios por la obra de Jesucristo. Y ahora lo que tenemos que hacer es permanecer. Permanecer en el Cristo que vive en nosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Nuestra función como hijos de Dios, nuestro estilo de vida como hijos de Dios, es permanecer en su presencia, es habitar en Él, es descansar en Él, es vivir por Él. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es estar unido a Él. Es rendir todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros planes, todo lo que somos. Rendirlo a Él. Permanecer en Él es depender absolutamente de Él, entendiendo que sin Él nada somos.
que sin Él nada podemos hacer. Permanecer en Él es movernos en Él, es habitar en Él, es descansar en Él, en su presencia. Permanecer en Él es tener todo nuestro sentido, nuestro ser puestos a Él. Es tener nuestra mirada puesta en Él, nuestros pensamientos puestos en Él, nuestros corazones, nuestros oídos atentos a su voz. Eso es permanecer en Él. Si queremos permanecer en Cristo, simplemente tenemos que vivir una vida rendida a Él, una vida totalmente entregada a Él, en plena dependencia y confianza de Él. Permanecer en Él es no dejarnos distraer por nada. Es, como dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permanecer en Él es no mirar las circunstancias, es no mirarnos a nosotros mismos, es no perder nuestra mirada de Él. Permanecer en Él es escucharlo solo a Él, es seguirle solo a Él. Permanecer en Él es obedecer a lo que Él nos dice. No podemos permanecer en Él si no obedecemos a sus palabras. El Señor constantemente nos está hablando, nos está guiando, nos está dirigiendo. Y si queremos permanecer en Él, tenemos que caminar en obediencia a esa luz que alumbra nuestros corazones, en obediencia a esa voz de Él que nos guía. Tenemos que quitar nuestros oídos de las cosas de este mundo y estar atentos solamente a sus palabras para ponerlas por obra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuáles son los beneficios de permanecer en el Señor? Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Uno de los beneficios de permanecer en el Señor, en su palabra, es que llevaremos mucho fruto para la gloria del Señor. Llevaremos el fruto del Espíritu, llevaremos fruto de justicia, fruto de buenas obras, fruto de comunión, frutos de amor, frutos de gozo. Todos estos frutos solamente florecerán en nosotros si nosotros permanecemos en Él. Nosotros no necesitamos esforzarnos para llevar frutos. Nuestros frutos para Dios dependen de nuestra permanencia en Él. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasa si nos salimos del Señor? ¿Qué pasa si no lo vemos a Él? ¿Qué pasa si no lo escuchamos a Él? No podremos dar fruto para Él. Amados hermanos, solo permaneciendo en el Señor podemos llevar mucho fruto para su gloria y para su honra.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oh, qué bendición es esto. Si permanecemos, otra recompensa, otro fruto de permanecer en el Señor, en su palabra, es que nuestras oraciones serán contestadas. Todas nuestras oraciones son contestadas si permanecemos en el Señor. Vuelvo a leer el versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Solo cuando permanecemos en el Señor, en su palabra, obedeciendo a lo que Él nos habla, tenemos la garantía de que nuestras oraciones son contestadas. ¿Y saben por qué? Porque si permanecemos en el Señor, si permanecemos en su palabra, vamos a aprender a orar conforme a su voluntad. Y sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y recibimos lo que hemos orado. De eso se trata, hermanos. La oración es ineficaz si nosotros no permanecemos en el Señor y en su palabra. Porque si no permanecemos en el Señor y en su palabra, oraremos mal, como dice en Santiago. Oraremos pidiendo para nuestros deleites. Oraremos mal pidiendo para nuestros caprichos, pidiendo lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero si permanecemos en el Señor y en su palabra, siempre vamos a orar conforme a su voluntad. Entonces, nuestras oraciones serán contestadas y nuestro gozo será cumplido. Hermanos, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, solamente son eficaces si permanecemos en el Señor y en su palabra. Ese es el secreto de la oración eficaz. El secreto de las oraciones contestadas está en nuestra permanencia en el Señor y en su palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muchas veces decimos: Señor, yo te quiero glorificar, Señor. Yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. Pero la única manera de que nuestro Padre, que nuestro Señor es glorificado en nosotros, es si permanecemos en Él. Entre más permanezcamos en el Señor, entre más permanezcamos en Él y en su palabra, más gloria vendrá para Él. Si no permanecemos en Él, nuestro Padre no puede ser glorificado, hermanos. Es solamente cuando permanecemos en el Señor y en su palabra que nuestro Padre es glorificado y nosotros llevamos mucho fruto para su gloria. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Solo cuando permanecemos en el Señor podemos experimentar su amor y conocer cuán grande amor nos tiene el Padre. A veces no entendemos la dimensión del amor de nuestro Padre porque no permanecemos en Él y en su palabra. A veces el amor del Padre solo son como palabras para nosotros. A veces decimos: sí, Dios nos ama, nuestro Padre nos ama. Pero este amor no es como real, no es experimental en nosotros. Pero cuando permanecemos en Él,
Cuando permanecemos en el Señor, en su palabra, su amor es más revelado en nosotros. Ese amor se hace real en nuestras vidas y podemos deleitarnos en ese amor eterno de nuestro Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Solo cuando permanecemos en el Señor podemos entender ese amor que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo permanezco en el Señor? ¿Cómo hago para que esta palabra sea real en mi vida? ¿Cómo hago para vivir en el Señor? Aquí está la respuesta. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La única manera de permanecer en la vida, de permanecer en el Señor, es la obediencia. Permanecer en el Señor no es solamente cantar una canción. Permanecer en el Señor no es solamente escuchar un sermón. Permanecer en el Señor no es solamente congregarme y escuchar un mensaje. Permanecer en el Señor no es solo compartir de Él. Todo esto hace parte. Pero permanecer en el Señor es cuestión de obediencia a su palabra. Por eso dice en Santiago que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entre más yo obedezca cada palabra que el Señor abre a mi corazón, cada palabra que Dios me abre, entre más obedezca sus palabras, más voy a permanecer en Él y más vamos a permanecer en Él y en su amor. Hermano, no podemos ser solamente oidores, sino que debemos ser hacedores, porque dice en Filipenses que es Dios, que es el mismo Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo pone Dios el querer? A través de su palabra, nos revela, se nos revela nuestras vidas, nos revela lo que quieres que hacemos. Ahí pone el querer, hablándonos, hablando a nuestro interior, hablando en nuestro ser, pone el querer. Y asimismo nos da la gracia para obedecer a esa palabra. Y por eso dice que también pone el hacer. Debemos hacer que esa palabra que activa el querer y el hacer en nosotros nos lleve a la obediencia a Él. Es muy importante la obediencia. La fe sin obediencia está muerta. Así que, hermanos, la única manera de permanecer en el Señor, permanecer en su amor, disfrutarle cada vez más y más, es a través de obedecerle con su poder, con su gracia, hacer todo lo que Él nos dice. Entre más obediencia, más permanencia en el Señor. Entre más permanencia en el Señor, más disfrute de su amor, más disfrute de Él, más conocimiento, más revelación, más vida, más fruto y más oraciones contestadas, hermanos. Sigamos leyendo
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando permanecemos en el Señor, podemos amarnos unos a otros, porque el mismo amor que el Señor ha derramado en nosotros en su presencia, es el mismo amor que fluye a través de nosotros hacia los demás. Entre más permanezcamos en el Señor, más nos vamos a amar los unos a los otros. En cambio, cuando no permanecemos en el Señor, nos criticamos unos a otros, nos juzgamos unos a otros, porque no fluye ese amor que viene de Dios. ¿De dónde vienen las divisiones muchas veces, los pleitos, las contiendas? El juzgarnos unos a otros, el criticarnos. Todo esto viene por falta de permanecer en el Señor. Pero si permanecemos en Él, vamos a amarnos los unos a los otros como yo os he amado. Vuelvo a leerlo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Solo podemos amar con el amor de Cristo cuando permanecemos en Él. A veces les decimos a los demás, te amo en el amor de Cristo, pero esto es más que una frase. Solo podemos amar a nuestros hermanos y a las demás personas en el amor de Cristo si permanecemos en Él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando permanecemos en el Señor, estamos muertos a nosotros mismos. Cuando estamos en el Señor, el poder de la cruz de Cristo empieza a operar en nosotros y ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para lo que sentimos, sino que la cruz corta todo egoísmo, todo orgullo humano, toda obra de la carne en nosotros. Y ahora la vida del Señor empieza a fluir en nosotros. Ahora vivimos para Dios, como dice la palabra. Cuando permanecemos en el Señor, como dice Gálatas 2:20, cuando permanecemos en el Señor, estamos con Cristo juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Oh, qué bendición es permanecer en el Señor. Qué bendición la posición en que estamos ahora, hermanos. Hermanos, nuestra posición no es en el mundo, nuestra posición no es en nosotros mismos, nuestra posición no es en la carne. Nuestra posición no está en las circunstancias. Estamos posicionados en Cristo. Permanezcamos en Él, en su palabra. Y que esta palabra se encarne en nuestras vidas, sea una realidad, sea algo experimental en nuestros corazones y en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre Santo, por nuestra posición en Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Tú eres nuestra fuente de vida, Señor. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amor, nuestra gracia, nuestro descanso, nuestra paz.
nuestro gozo. Tú eres nuestro todo, Señor. Abrimos nuestro ser a ti, descansamos en ti y en ti permanecemos. Tú eres nuestra gracia, Señor, para permanecer en ti. Tú eres nuestra gracia para obedecer. Cada palabra, Señor, que nos abres, la obedezcamos con tu gracia y con tu poder. Que momento tras momento permanezcamos más y más en ti, Señor, y tú seas glorificado en nosotros. Gracias por este tiempo de comunión de tu palabra, Señor. Gracias porque somos bendecidos en ti. En ti estamos completos, Señor, y no nos falta nada. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre, Señor. Amén. Hermanos, somos bendecidos en Cristo. Gracia y paz a todos. Y recuerden, permanecer en mí y en mis palabras. Gracias y paz a todos.